Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno, después de una buena preparación en una centrada alabanza, estoy más que seguro, porque la palabra de Dios lo dice, que nuestros pensamientos y nuestros corazones ya están en sintonía con lo que el Señor hoy nos va a hablar, con lo que el Señor nos viene hablando. Ya estamos en la recta final de terminar esta enseñanza de entender por qué la iglesia del Señor es un cuerpo. Y hemos estado en estos meses conociendo la voluntad del Señor a través de varios textos de la Escritura. Por eso es muy importante, los hermanos, que podamos terminar todos esta serie de estudios sobre asuntos de la iglesia como un cuerpo, porque vamos a entrar a continuación en el próximo mes prácticamente, volvemos a Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Vamos a aprender a conocer algo más del Señor Jesús, a entender algo más de su parte humana y también entender el propósito del Señor. Recuerden que en Marcos venimos desde el Marcos capítulo 4, hablando del propósito del Señor para sus discípulos. Y en Marcos capítulo 6 el Señor va a enseñar una verdad más, que tiene que ver también precisamente con lo que hoy vamos a ver. Porque en la medida, hermanos, en que aprendamos del Señor a conocerle a través de lo que vamos a ver en Marcos, vamos a llegar también a dar cumplimiento a lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 16. En este texto de Marcos, de Efesios, perdón, capítulo 4, versículo 11 hasta el 16, donde estamos, vamos a ver, o estamos viendo, veremos a través de lo que nos falta aún por conocer, tres verdades importantes. ¿Cómo es el propósito? ¿Por qué Él constituyó una serie de ministerios en la iglesia para que a través de sus ministerios ejerzan una serie de dones que tienen como propósito un cumplimiento, tienen una meta? Verso 12, perdón, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vamos a ver tres cosas rápidamente, pero hoy no, pero estamos entrando en eso en el verso 13. Si alcanza el tiempo, en el 14 veremos madurez, estabilidad y integridad. Madurez en el verso 13-14, estabilidad en el verso 14 más bien, e integridad en el verso 15. Ahí vamos a ver. Y la iglesia debe mostrar estas características, mis amados hermanos. Yo espero que todos terminemos. ¿Quién va a asumir, va a tomar el testigo para seguir en esta carrera? Porque el propósito del Señor en Efesios nos muestra que Él instituyó, Él constituyó, Él instauró, Él creó, Él formó, Él entregó esa responsabilidad en una serie de trabajos en la iglesia. Se le llaman los 5 ministerios base que están en Efesios capítulo 4, versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son los ancianos. Pero en la iglesia deben haber también evangelistas, profetas, que quiere decir hermanos que estudiosos a profundidad del pensamiento de Dios, que lo puedan compartir en la iglesia. Son los buenos predicadores que necesitamos en la congregación también. Y los enviados, los que van a ser enviados de alguna forma o encomendados por la iglesia de liderazgo a llevar o a cumplir una misión fuera del área de la asamblea local. Entonces, el propósito del Señor es llevarnos a la perfección, perfeccionar, equipar, ¿no? Madurar. Ese es el propósito. Yo espero que el gran trabajo que se hizo el lunes en esta perfecta comunión, para mí fue perfecta, se vea reflejado en la congregación local de muchas otras maneras, no solamente que tuvimos un buen tiempo de relax para los que trabajamos duro toda la semana, sino lo más hermoso fue el tiempo de la comunión. Y eso es una forma de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Les sigo animando, mis amados hermanos, entonces, a la fidelidad en las reuniones como asamblea local. Porque a través de lo que vamos conociendo, hoy vamos a ver ese aspecto en el verso 13, ahí quedamos, ¿no? Porque tenemos que alcanzar, llegar a una meta, ¿no? Se perfecciona a los santos para algo.
¿Para qué? Para que sirvan la obra del ministerio, verso 12. También para que se perfeccionan los santos, para que sirvan y para que la iglesia crezca, verso 12, ¿no? Ahora, dice que hay una meta, ¿no? Hay una meta y esa meta no podrá cumplirse individualmente. Pablo le habla a la iglesia en Éfeso de manera corporativa o en una unidad completa. Pablo no habla individualmente, Pablo le habla a la iglesia en su totalidad. Aquí la idea no es perfeccionar a unos y dejar a otros, no es equipar a unos y abandonar a otros. La iglesia está acá para, obviamente, en el cumplimiento de principios que están en la palabra del Señor, cada uno de ustedes tenga una labor en la iglesia. El liderazgo no está para limitar a nadie, el liderazgo está es para sobrever y mirar que se cumplan las condiciones de la palabra en doctrina y lo que vamos a ver hoy, y que de esta manera cada cual dé su aporte en el don que tiene para edificar la iglesia. El liderazgo no está llamado a limitar a nadie. El liderazgo no está constituido para frenar el servicio de los hermanos. Antes, prepararlos para que sirvan. Ese es el trabajo. Verso 13 da la primera razón. Hasta que, ¿no? Porque hay una meta. Esa es la meta de Dios, recuerden. No es la meta de Pablo. Hay que edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Que dice en el verso 12, la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros. Cada uno de ustedes tiene un don que el Señor le entregó a cada uno, dice en el verso 7, dice de Efesios 4, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Usted no tendrá más de lo que no puede dar, ni menos de lo que tampoco tendrá que dar. Tendrá la medida correcta. Y créame, no se sienta mal si no da más de ahí, pero tiene que darlo en función de toda la comunidad. Este lunes vimos trabajando hermanos de diferentes formas de servicio. Esa es la idea. En esa comunión se ve la manera en que un cuerpo corporativamente funciona, la iglesia, no individualmente. Por eso esperamos seguir viéndonos los jueves, ya sea más presencialmente en número y menos conectados a internet o a Zoom. Porque la meta de Dios es que todos que lleguemos. Hay una meta, ¿no? Todos lleguemos. Se verá en su totalidad cuando muramos, o si el Señor viene, ya seremos perfeccionados en su totalidad. Pero mientras tanto, todos tenemos que buscar alcanzar. La palabra lleguemos es hasta que todos alcancemos, no formando una unidad, dice en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad ya fue dada por el Espíritu Santo. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora vamos a ver un verso más adelante en Juan 17. Pero la unidad es el propósito del Señor. La unidad fue la oración, una de las últimas oraciones del Señor en Juan 17. Antes de ir a la cruz, Él oró por la unidad. La unidad es la meta de Dios para nosotros. Hermanos, nuestra tarea es fomentar la unidad y no crear una unidad. Quiero decir, quiero aclararlo. No es fabricar una unidad de una manera artificial, ¿no? Sino que mantengamos una unidad que ya existe en el cuerpo, que fue dada por el Espíritu. Por eso nuestra unidad no debe ser denominacional. Nosotros no somos denominacionales. Ni nuestra unidad se forma por ser una super iglesia. Tampoco. Somos una iglesia sencilla, de hermanos humildes, pero queremos manifestar nuestra unidad de diferentes formas. Es una unión viva y orgánica. Eso es lo que quiero llegar. Entonces, la meta propuesta es hasta que todos lleguemos al punto. ¿Qué tanto está? Porque eso lo estamos viendo paralelamente con 1 Tesalonicenses. Vamos en 1 Tesalonicenses 2, sobre el trabajo pastoral. ¿Qué tanto se está usted dejando pastorear, hermanos? ¿Y qué tanto nosotros, el liderazgo que Dios ha establecido hasta el momento en que lo disponga, estamos pastoreando a la iglesia? Porque ese es el propósito de los pastores maestros, que figura en el verso 11 como uno de los últimos ministerios. Recuerde que es plural, ¿no? No es un pastor y un maestro. Aquí hay varios maestros y el pastoreo se manifiesta de muchas formas. Entonces,
hay una responsabilidad para quienes pastorean y hay otra responsabilidad para quienes son pastoreados. Y la meta es de todas maneras que todos lleguemos a, ¿cierto? Esa es la meta de Dios, a la unidad de la fe. ¿Cuál es la unidad de la fe que vimos el jueves anterior? Son dos cosas unidas. Está el conector y en el verso 13 dice, y leo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes, pero están unidas por el y. Significa que no se pueden separar. Tenemos que llegar a la unidad de la fe, que la doctrina, unidad en doctrina por la palabra, y a través de la unidad en doctrina por la palabra llegamos al conocimiento. Cuando se habla de conocimiento, el texto, la palabra griega es epignosis, es un conocimiento profundo, íntimo. En la Biblia, hermanos, se llama comunión con el Hijo de Dios, dice aquí, hasta que lleguemos a la unidad de la fe que nos da la palabra y del conocimiento, una comunión íntima con el Hijo de Dios. Y cuando eso se cumpla, hermanos, vamos a ver que vamos a llegar, dice, a ser varones perfectos. O sea, adquirimos madurez. Ya vamos a llegar allá. Entonces, la meta y la responsabilidad debe ser dependiente, hermano. Debemos estar atentos de quienes ejercen los ministerios antes mencionados en el verso 12 o quienes los estamos ejerciendo aquí en la congregación. Entonces, hermanos, ¿cuánto tiempo durará este proceso de crecimiento? Y fíjense lo que dice en el verso 13, hasta que todos lleguemos. O sea, nadie se queda. La responsabilidad del liderazgo es llevarlos, de guiarlos en amor, con respeto, con entrega, con servicio. Y hablo de todos los ministerios, eso no solamente del anciano pastor. Todos debemos de esta manera mostrar madurez, estabilidad doctrinal e integridad moral. Está en el verso 15, 16, estabilidad. En el verso 14 que veremos el otro jueves. Y la que estamos viendo ahora, madurez. Entonces, unidad de la fe. Ya vimos eso el jueves anterior, ¿no? No es la unidad de la fe salvadora. No, no en el contexto no habla de eso. No es la fe o la unidad que da la fe testimonial. Eso es un efecto, pero no es la fe que habla acá según el contexto. No hay que ver el contexto que Pablo está mencionando. Tiene que ver, ambas se relacionan obviamente con la madurez alcanzada en la fe doctrinal, que es la fe que recibimos por la palabra, crecer por la palabra. Cuando íbamos allí con Francisco a tomarnos un delicioso tinto, me pareció que esas personas están hablando de unos cristianos porque mencionaron Biblia, pero estoy hablando de unos mentirosos que se la pasan y hay que reconocerles que son constantes en extender el veneno de su mentira, que son los falsos llamados testigos de Jehová, y ahí estaban testificándole a unas parejas y nosotros pasamos, echamos algunas pullas como buenos cristianos, pero no nos metimos, no hagan caso, son mentirosos, busquen la palabra. Pero hermanos, hay que admirarles la constancia de ellos en hablar una mentira. Y nosotros, hermanos, que tenemos la verdad de Dios, somos cobardes, pusilánimes, perezosos, flojos. Estas reuniones, los jueves, están diseñadas y creadas en el Señor para que recibamos las herramientas o los elementos, o como dice, equiparnos, ¿verdad? Para la obra del ministerio. Y una obra del ministerio es ser evangelistas. Claro, se necesita el don del evangelismo, pero nosotros tenemos que ser evangelizadores. Estar enseñando, hablando de la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esto enseña, esto predica, redarguye, corrige. Unidad de la fe. Hermanos, por eso debemos motivarnos constantemente a vernos el próximo jueves, el próximo sábado nos vemos y estarnos motivando para reunirnos de manera corporativa, ¿no? Porque eso tiene que ver con recibir un conocimiento en doctrina, porque algo que vamos a practicar después de recibir la doctrina es el conocimiento del Hijo de Dios a través de la comunión que da la palabra y la oración. La oración es muy importante. Lo vamos a ver en Marcos capítulo 4, versículo 40, Marcos capítulo 6, 45. Las necesidades. Vamos a ver tres necesidades en Marcos. Las necesidades de la multitud, las necesidades de Jesús y las necesidades de los discípulos. Yo me voy a centrar, vamos a invertir más tiempo en conocer a Jesús en sus necesidades. Pero recuerden, hermanos, que las necesidades de Jesús son las mismas nuestras. Y eso nos va a confrontar con lo que viene después del verso
47, 48, sobre la prueba hacia los discípulos. Entonces, es necesario que el Señor nos esté confrontando para que nuestra fe se manifieste. Por eso Él los regaña en cierta manera, los amonesta de una manera amorosa, ¿no? Él no es de esos líderes regañones, pero Él amorosamente les dice, soy yo, no temáis, ¿cierto? Y dicen cuando habla de Pedro, porque Pedro es el que se menciona a sí mismo en Mateo, en Marco no lo menciona, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Bueno, porque Pedro aún no había desarrollado esa madurez en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces las pruebas para él eran pruebas que lo debilitaban y lo perturbaban. Cuando aprendamos a crecer en doctrina y en el conocimiento del Hijo de Dios, sea comunión y oración, hermanos, las pruebas no digo que sean fáciles, ¿no? Ahorita subí un motivo de oración del hermano Ricardo por su nieto que parece que se ha puesto un poco delicado. Hay que orar por joven en también cuando tengamos el momento ahora más adelante. Pero también, amados hermanos, entender que en la soberana voluntad de Dios, en la soberana cuidado y presencia de Dios, Él nos guarda. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Pablo quiere decirnos en Efesios capítulo 4. Por ejemplo, la iglesia en Corinto, hermanos. La iglesia de Corinto, la falta de unidad en esa iglesia, porque Pablo les dice en el capítulo 3, ya les comienza a decirle, ustedes se portan como gente del mundo, ustedes no se portan como personas espirituales con la mente de Cristo, se portan como niños, o sea, inmaduros. Y eso era el resultado de la ignorancia doctrinal y la inmadurez espiritual. Por eso es que en cada capítulo de 1 de Corintios vemos un problema en cada capítulo. No era una iglesia perfecta, como nosotros tampoco lo somos, pero es una iglesia amada por el Señor como nosotros también lo somos. Entonces, amados hermanos, las condiciones y las responsabilidades y deberes de ellos y nosotros son las mismas. Entonces, debemos, siempre que recibimos una enseñanza correcta y obramos por ello, o sea, hacemos la obra de fe, el trabajo de amor, y nos mantenemos constantes en la esperanza de que el Señor vendrá, va a haber un resultado. Ese resultado se ve en Efesios 4:16. Entonces va a haber un resultado, va a haber un efecto, ¿no? Hay una consecuencia, unidad de fe, madurez espiritual. Entonces, en Juan capítulo 17, el Señor le ora al Padre. Y él da varios puntos aquí que son fáciles de discernir en Juan 17, del 20 al 23 nada más. Podríamos hacer un desglose de todo Juan 17, pero no, obviamente nos iríamos por otro rumbo, aunque hablaríamos del mismo tema que es la unidad. Pero el Señor en Juan 17 ruega al Padre dando un ejemplo. Le dice, Padre, no ruego por estos, hablando de los discípulos, sino por los que han de creer, o sea, por nosotros, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Van a creer en mí por la palabra de ellos. Recuerden, Efesios capítulo 3, capítulo 2, versículo 20, dice que fuimos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Nosotros hemos creído en Jesús por la palabra de los apóstoles. Pero ¿qué es lo que ora Jesús? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa es la razón de la unidad del Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo son uno, para que nosotros también seamos uno. Eso lo dice en el verso entre el 20 y el 23, para que también ellos, o sea, hablando de nosotros, sean uno en nosotros. Ahora, hay un efecto en Juan 17, eso es lo que esperamos ver, que la gente vea y los que no creen y los que nos visitan vean el efecto de la unidad de Dios y del Hijo en nosotros. Estoy hablando en Juan 17. Dice que tú me enviaste. La gloria que me diste y yo les he dado. Entonces, ¿cuál es el efecto? Cuando la gente ve la unidad de nosotros, va a creer, ¿cierto? Dice más en el mismo verso, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Ahora, da un proceso. Ahí el Señor habla de este proceso. Él dice, para que sean perfectos en unidad. Hermanos, no somos perfectos. Por eso, Efesios, él constituye a unos para perfeccionar a los santos. Tenemos que trabajar en perfeccionar nuestra unidad.
tenemos que trabajar en perfeccionar nuestros ministerios para la unidad del cuerpo llamado la iglesia. Y eso va a generar otro efecto en Juan 17, 20 al 23. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste, pero algo mucho más bonito es, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y cuando habla de ellos, habla de los que han de creer en él por la palabra de los que él primeramente oró. O sea, nosotros, hermanos, nosotros, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses, damos gracias, amados de Dios, por vuestra elección. Hemos sido amados por Dios. ¿Cómo sabe la gente que hemos sido amados por Dios? Cuando ven nuestra unidad. Y a través de eso vamos entonces a tener libertad para dar testimonio. Entonces, también dice, verso 13, unidad de fe doctrinal y, porque van unidos ambas, ¿qué? Del conocimiento del Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, no es un conocimiento intelectual, sino es una relación personal. Las reuniones de oración están diseñadas por el Señor para que tengamos contacto personal. Ustedes pueden orar allá por Zoom, oración personal, pero no es la oración corporativa que el Señor espera que tengamos como cuerpo. Él quiere vernos aquí reunidos para que en un abrazo en común, llamémoslo así, yendo ya usando la ilustración del contacto, podamos en unión también orar. Entonces, eso se alcanza la unidad, o más bien ese conocimiento no intelectual, sino personal, ejercitándonos. Tenemos que ejercitarnos, hermanos, por medio de una relación en Cristo basada en la oración, en el estudio fiel de las Escrituras y la obediencia a la palabra de Dios. Dice en 2 de Pedro 1:5, la unidad es un don del Espíritu. Eso lo vemos en Efesios 3, 1 al 21. Pero se requiere fe y conocimiento para recibirlo. Por eso Pedro dice, ustedes ya recibieron todas las cosas, todas las herramientas les han sido dadas a ustedes por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, según de Pedro 1:5, nos han sido dadas. O sea, ya las tenemos posicionalmente. Según de Pedro 1:5, posicionalmente. Tenemos esos tesoros, hermano. Últimamente yo tenía unos ahorritos y por inversión a mi carro para la revisión que se me viene, esos ahorritos se fueron. Tuve que echar mano de mis ahorros. Quedó en cero el ahorro. Pero fue una inversión que yo tenía ahí para que mi carro funcione de manera correcta y prestar un buen servicio. Bueno, nosotros debemos ir a nuestro ahorro. En este caso, dice según de Pedro, todas las cosas les fueron dadas, ¿no? Ya por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, ¿cierto? Entonces tenemos que conocer a aquel que nos llamó. Cuando conocemos a aquel que nos llamó, Pedro, nos pide una acción. Ya es nuestra tarea. Hermanos, no es correcto que usted ore por obediencia. No, obedezca. No es correcto que usted ore por comunión. Tengamos comunión. Sí, hay cosas que Dios no puede hacer porque es nuestra tarea. No es correcto que oremos porque nos congreguemos. No, hermano, sino que nos congreguemos en obediencia. Ustedes me entienden, ¿no? Hay cosas que son mi tarea. Por eso Pedro dice, pongan toda diligencia, añadan, sumen. Y da la lista de 8 cosas, ¿no? Virtud, conocimiento, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y da la razón en el verso 8 y 9, hermanos, del por qué el Señor quiere que primero le conozcamos de manera doctrinal, bíblicamente, y después de una manera personal en oración. Esa es nuestra tarea. Si ustedes lo entienden, pero no lo obedecen, la responsabilidad es de ustedes, no mía, ¿cierto? Yo tengo que aplicar lo que yo conozco para mí y lo enseño para que mis hermanos sean motivados por el Espíritu del Señor al abrirle su corazón a la obediencia. No es una opción, hermano. No es hagámoslo porque si no el hermanito Carlos se enoja. No, hermano, no paren bolas a mi genio si es por eso. Decepción, sí. Tristeza, aún mayor. Enojo, bueno, sí, también podríamos decir, porque en cierta manera
me enojo al saber o al entender las bendiciones que ustedes están perdiendo por no poner en práctica estas verdades que la palabra de Dios claramente nos está enseñando. Este conocimiento y esta madurez tiene que ser trabajado, hermanos. Tiene que trabajarse, ese esfuerzo. Por eso Pedro dice, pongan diligencia, como dicen hoy modernamente, ¿cierto? ¿Qué? Pilositos, pilositos, pongámonos pilositos, hermanos, para añadir. Pablo dice, no es una perfección que se alcanza inmediatamente, posicionalmente ya las tenemos en Cristo, hermano. Pero estamos en un proceso en este mundo humano de madurez, de crecimiento, porque esa es la idea que Pablo quiere que entendamos en Efesios 4. Dice, después de hablar en el verso 13, dice al 14, ¿por qué necesitamos unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios? Dice, para que lleguemos a ser un varón, hablando en ambos géneros, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto en pocas palabras, hermanos, es madurez. Pablo dice en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, sino ni que ya sea perfecto, dice Pablo en Filipenses 3:12, sino que prosigo. O sea, yo tengo que seguir, no abandone, no se rinda, ¿sí? Para ver si logro. Miren que el mismo Pablo en cierta manera dudada, dice, tengo que seguir, no soy perfecto, no lo he alcanzado, pero debo seguir a ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Quiere decir, Pablo dice, yo ya estoy seguro en Cristo, pero en esta vida tengo que mirar a ver si logro alcanzar aquello para lo cual Cristo ya me agarró para él. Madurez, hermano, conocimiento en él. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y no está hablando de conocer la identidad, número, cédula y lugar de residencia de cada uno de nosotros, no tiene nada que ver con eso, sino de conocernos de manera íntima, hermanos. Esa es la idea. Por eso el Señor en Marcos habla de eso, ¿no? Cuando Él se acerca a ellos andando sobre el mar. Y Él hace algo que no sé si tomarlo de manera jocosa o seria, pero Él hizo como que iba más lejos. Si ustedes me están ayudando estudiando anticipadamente Marcos, se darán cuenta en los textos relacionados que Él hizo como que iba a ir más lejos. Hermanos, ¿cuál sería nuestra reacción si viéramos que Cristo viene, lo identificáramos de alguna manera, viene Cristo allá subiendo por la 13 aquí el barrio y viene hacia nosotros? Creemos nosotros. Y nos alegramos de ver que viene Cristo hacia nosotros. ¿Y qué pasaría si Cristo hiciera como que va a pasar de largo? ¿Cuál sería nuestra reacción? Ay, no era con nosotros. ¿Qué haríamos? Bueno, el caso de los discípulos fue diferente y estaban en una circunstancia distinta. Pero me pareció interesante, eso lo veremos cuando lleguemos allá, porque Cristo hizo eso. Bueno, hermanos, Él quiere que lo anhelemos. Les adelanto algo. Él quiere que lo deseemos. No, Señor, aquí estamos. Hey, aquí estamos, Señor. Ven acá. Hermanos, el Señor quiere que lo luchemos. Esa es como la forma que Él quiere. Él quiere que lo anhelemos, hermano. Él quiere que lo deseamos celosamente. Y cantamos aquí, oh amado, ven. Hermanos, eso lo tenemos que mostrar reuniéndonos. Ojalá presencialmente. Fieles en la escritura, fieles en el servicio. Hermano, porque nuestra vida es como el polvo, el tamo que arrebata el viento. Hoy podemos estar acá, mañana alguno de nosotros tal vez ya parta a la presencia del Señor. ¿Y qué hizo entonces con su vida? A un varón perfecto. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, y le está hablando a los corintios, creo que es 13:11, espere, confirmo porque ya me dio duda. 1 Corintios 13, sí, estoy bien, 13:11, sí, porque en capítulo 3 también habla de niños, pensé. Pero Pablo dice, mire, Pablo está hablando de una madurez colectiva. Claro, dentro de la iglesia hay hombres y mujeres más maduros que otros, pero si viéramos en la totalidad, ¿cuál sería nuestro nivel de madurez como iglesia, hermano? Eso es lo que retomo, 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pablo dice, mas cuando ya fui hombre,
dejé lo que era niño. Entonces, hermanos, mire, Pablo dice, ya no somos niños, ahora debemos ser hombres en cierta manera. El deseo de Dios para la iglesia es que todos nosotros, sin excepción, lleguemos a ser, ¿qué? Semejantes a su Hijo. La palabra predestinación siempre se aplica a cristianos, no a inconversos. La palabra predestinación tiene que ver con la meta que Dios espera alcanzar en nosotros. No es salvación. Dios no nos predestinó para ser salvos, en cierta manera. Él nos predestinó es para ser semejantes a su Hijo. Romanos 8:29. Algunos se han agarrado de predestinación para ser salvos. No, eso tiene que ver con otra palabra que se llama elección o llamado, que es diferente. Pero predestinación es lo que el Señor ha puesto como meta que nosotros debemos alcanzar. Y una de esas está en Romanos 8:29, ¿cierto? Debemos desarrollar el carácter y las cualidades de aquel que es la medida que nos va a decir, porque ¿cuál es la medida que debemos buscar? Entonces, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento, a un varón perfecto, a la medida. ¿Cuál medida? ¿Cuál es la medida? La medida de la iglesia, de la religión iglesia, la medida del legalismo de iglesia, la medida del ritualismo de iglesia, de pastorado, la iglesia del líder. No, hermanos, a la medida de la plenitud de Cristo. Esa es la idea, lo que el Señor quiere es que lleguemos a eso, ¿cierto? Entonces, hermanos, los corintios, por ejemplo, usaron mal algunos de los dones. El don de lengua era muy mal usado por ellos. Generaron un desorden terrible. Pablo reacomoda ciertos principios que habían sido descuidados respecto a la cena, el uso de los dones, el amor, la disciplina y todo eso. Entonces, Pablo dice en 1 Corintios 14:20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar. Eso es lo que Pablo espera. Y recuerden que quien habla ahí es el Señor. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar. Iglesia Santa María, no seamos niños en el modo de pensar. Y como le dice a nosotros, a todos, obviamente, no solamente a los varones, portaos varonilmente. Dice en 1 Corintios 16:3. Entonces, hermanos, este proceso no lo hemos alcanzado todavía. Lo alcanzaremos. Está prometido cuando muramos. Lo alcanzaremos. Está prometido cuando el Señor venga. Pero como ahora estamos aquí en vida y en nuestra tarea es llegar y buscar esa perfección. Dice 1 Corintios 2:6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Sí, en la iglesia hay hombres y mujeres maduros, pero también hay hombres y mujeres entre nosotros inmaduros, y con ellos hay que tener doble medida de paciencia y de amor. Y también mucha humildad con aquellos que son más maduros que nosotros, porque sí los hay. Hay hermanos y hermanas, en el caso mío, que son más maduros, yo los veo así, que la madurez que yo tengo hasta el momento de mi vida como cristiano. A ellos los debo ver como con respeto, con reverencia, con amor y aprender de ellos. Pero también enseñar a los que son menos maduros, que en el caso personal, que estoy dando el ejemplo, poderles ayudar a que alcancen esa madurez sabiduría, según 1 Corintios 2:6. Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Por eso la iglesia se maneja de manera corporativa, no de manera pastoral unidireccional. Y me explico. Hay decisiones en cuanto a doctrina y palabra que el liderazgo debe tomar y cuidar. Esa es la tarea. El anciano está para el ministerio de la oración y la palabra. Eso está en Hechos 6. Pero los demás trabajos en la iglesia están diseñados y dados para que otros hermanos se encarguen según el don y el ministerio que Dios les ha entregado. Eso no es que el anciano pastor lo hace todo y que todo tiene que pasar por el filtro del hermano Carlos, del hermano David. Me perdonan, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia se enseña eso. Todos los que somos perfectos, ¿cierto? Vamos a tomar decisiones. O sea, en decisiones que tienen que ver con situaciones no espirituales, hay hermanos que pueden tomar esas decisiones, pero deben ser ¿qué? Hombres maduros, que se les vea madurez. Por eso Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, debemos llegar a un punto de acuerdo, pero con hombres maduros. No se puede llamar al inconstante, al niño
al inmaduro, ya esa es la palabra que usamos, a que ayude a tomar decisiones que nos van a ayudar, perdonen la redundancia, a crecer como iglesia, cuando es una persona que no tiene nada, ninguna relación ni en la palabra ni en la, con el Señor. Entonces, no esperen ser llamados a un ministerio o a un servicio en la iglesia si ustedes aún son niños. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, o sea, quiere decir por el ejercicio, tienen los sentidos ejercitados, ahí está la palabra, en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo se logra discernir lo bueno y lo malo, hermanos? Por la palabra, porque estamos alcanzando madurez en el doctrina, como dice en Efesios, y en el conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la medida? Es la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿es posible ya para terminar llegar a esta madurez aproximada? Porque no se cumple, no es aproximada, que debe ser real y visible. ¿Es posible llegar? Claro que sí, hermano. Pablo hablaba en primera persona como uno que ya había alcanzado esa madurez. Hermanos, eso no significa ser perfecto y sin tacha en cierta manera, de no fallar, faltar a algo. Pablo dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Eso se llama el llamado. 1 Tesalonicenses 1:4. Hemos sido amados y llamados por Dios. Y dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, sabemos por fe, esa es nuestra esperanza, dice, seremos semejantes a Él. Eso se llama predestinación. Estamos destinados a ser como el Cristo Jesús es. Y dice, porque le veremos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso se llama en Romanos glorificación. En 2 Corintios 3:18, para los que están tomando nota, Pablo dice, y aquí habla de la relación de la palabra, los comentaristas dicen que eso tiene que ver con la palabra. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si vemos la palabra mirando, si vemos la palabra somos transformados, que son los verbos, perdón, y si vemos la palabra o el adjetivo o la razón del que da que somos transformados, mirando que dice en la imagen y da quién es el autor. Eso está en Juan y tengo los textos, no creo, no hemos llegado allá, pero el próximo jueves los mencionamos. Dice de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces tenemos que mirar en la palabra, transformados por la palabra. ¿Y quién lo hace? El Espíritu del Señor. Vamos a dejar acá. Perdón, me faltó esta frasecita que ya la mencioné. Hermano, necesitamos comprender la diferencia entre madurez y perfección. Eso lo veremos ya para el próximo jueves, lo volvemos a repasar para no olvidar. Diferencia entre madurez y perfección. Son dos palabras importantes de nuestra vida como cristianos. Una persona puede ser madura, pero no perfecta. Es como lo que más o menos muchos de ustedes o muchos de nosotros estamos viviendo. Tratamos de ser maduros, pero no perfectos. Pero también hay personas que son perfectas humanamente, pero no son maduras. Entonces, el Señor quiere que seamos en equilibrio, tanto maduros como perfectos. Doy rápido un ejemplo, recordaré el próximo jueves. Un bebé. Cuando un bebé nace, en su control, los doctores lo examinan para asegurarse que esté sano, ¿sí o no? Que esté bien de todo, de peso, de defensas. Si todos sus miembros del cuerpo están funcionando debidamente, los médicos le hacen ejercicio, mueven sus pececitos, le toman la estatura, perdón, lo pesan. Ellos dicen, este bebé es perfecto. Perdón. Sin embargo, ese bebé, a pesar de que en esa medida es perfecto, no es aún maduro. Necesita crecer para ser maduro en carácter. Esa es como la idea. Es perfecto para su edad, pero aún no es maduro para la edad que tiene. Entonces, eso mismo pasa en la vida de nosotros como hijos de Dios, hermanos. Cuando nacemos de nuevo, somos inmaduros, pero posicionalmente somos considerados perfectos
por nuestra salud espiritual. Esa es la idea de la palabra o de la idea del término madurez y perfección. Desafortunadamente, muchos de nosotros, por mucho tiempo, muchos años de haber sido salvos, no han crecido o no habíamos crecido espiritualmente y por lo tanto aún no éramos perfectos. Esto es algo que tiene que verse. Hermanos, vamos a dejar acá, ya dejo para el próximo jueves los textos en Juan que hablan del Espíritu que nos va a llevar a la unidad de la fe y del conocimiento. Eso es por medio del Espíritu Santo. Y veremos el inicio del verso 14. Efesios 4:14, mis amados hermanos. Tengamos en cuenta eso